el juicio de amparo en nuestro país tiene sus bases esenciales, su función, su primera finalidad, justamente para proteger derechos humanos. ¿Y cuáles son estos derechos humanos? Pues justamente los que están reconocidos tanto en la Carta Magna o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como decía, y los tratados internacionales. Es decir, si yo quisiera buscar dónde está establecido mi derecho humano a la educación, mi derecho humano a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad de expresión, a un recurso efectivo e idóneo, a la vida, ¿sí? Y a todos estos derechos humanos que nosotros concebimos, ¿sí? Tengo que ir inicialmente a la Constitución, puedo ir a los tratados internacionales, hay un sinfín de leyes, hay un sinfín de reglamentos, hay un sinfín de jurisprudencia. De tal suerte que cuando en mi mente se concibe un derecho humano, ¿sí? Nosotros como abogados tenemos la obligación de encontrarlo y de expresarlo a la autoridad para poder decirle en esa demanda de amparo, ¿sí? En ese escrito de petición, decirle, señor juez, yo vengo a exigirle a usted que se proteja mi derecho humano, fulano de tal, consagrado, previsto en el artículo tal de la Constitución, en el artículo tal del Tratado Internacional, en la ley fulana de tal, ¿no? Por ejemplo, si yo siento que se han vulnerado mis derechos humanos a un debido proceso, ¿sí? A un juicio justo, entonces yo, y si soy acusado, ¿no? Injustamente de la comisión de un delito, entonces yo podré en determinados casos, ¿sí? Por ejemplo, contra las órdenes de aprehensión, podré acudir a este juicio de amparo y poder decirle al juez de distrito, al juez federal, ¿sí? Perteneciente al Poder Judicial de la Federación, poder decirle, señor juez, tengo conocimiento extraoficial de la emisión de una orden de aprehensión en mi contra, entonces vengo a pedirle la protección de la justicia federal a efecto de que no deba ser y no se me prive de la libertad personal. Para lo cual habría que invocar, decirle, yo no he sido llamado a ningún juicio, yo no he sido citado ante ningún ministerio público, es decir, se está atentando contra mi derecho humano a la libertad, al debido proceso, ¿sí? A mi derecho de defensa sin previa audiencia, sin haber sido escuchado ni vencido en un juicio, ¿no? Entonces, para ello tendré que invocar el 20 constitucional, ¿sí? El 8 y el 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, las jurisprudencias referentes al debido proceso, ¿sí? Que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces vean cómo derecho humano concebido en mi mente, que de alguna forma eh, vamos a nosotros encontrar, ¿sí? Previstos en esta Constitución y en estos tratados internacionales. Entonces, de tal suerte que yo tengo derecho humano, los fundamentos legales de dónde está establecido, ¿sí? Y le voy a narrar hechos, le voy a decir qué es lo que está sucediendo. Y ya le diré, por conocimiento de vecinos, de personas, de amigos, se han presentado agentes de la policía ministerial en mi domicilio preguntando por mi persona, dado que mencionan tengo una orden de aprehensión, ¿no? Esos son los hechos. Tengo que decirles el día, la hora, ¿sí? Es decir, circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y entonces vean cómo en estricto sentido yo ya tengo unos hechos, yo ya tengo un derecho humano violado o que considero se está violando, y por el otro lado los fundamentos de derecho que protegen ese derecho humano. Entonces, si ustedes lo esquematizan así, ¿sí? En tres elementos, básicamente yo tendría una demanda de amparo. Y podrán preguntarse, profesor, entonces es muy sencillo hacer una demanda de amparo. Yo les diría, es muy sencillo cuando nosotros lo concebimos así, ¿sí? Que nosotros tengamos claro qué tengo que poner en esa demanda de amparo.
Y se dan cuenta, le estoy exigiendo el respeto de un derecho humano, o sea, esa es mi petición. Le estoy diciendo los motivos por los cuales yo quiero que se proteja ese derecho humano, porque ya le manifesté en mi concepto de violación, que el concepto de violación no es otra cosa que unos razonamientos lógicos jurídicos. ¿Qué es esto? Señor juez, yo te digo que no he sido citado a ninguna carpeta de investigación. Yo te digo que no he sido convocado a ninguna audiencia. No he sido oído, no se me ha permitido presentar pruebas, no he sido vencido en ningún juicio y tengo conocimiento extraoficial que ya tengo una orden de aprehensión. Entonces, vean cómo yo ya le estoy diciendo por qué se está afectando de alguna forma mis derechos humanos. ¿Cuál es? El debido proceso. ¿Qué es el debido proceso o el juicio justo? Pues justamente que se me llame a juicio, que se me escuche, que se me permita aportar pruebas, se me permita formular argumentos, alegatos y que se dicte una sentencia. Entonces, esta protección a través del juicio de amparo, ¿sí? Es justamente eso, el instrumento, ¿sí? El instrumento mediante el cual, ¿sí? yo voy a tener la posibilidad de que se protejan mis derechos humanos. Entonces, si yo de alguna manera preguntara, ¿qué se protege con el juicio de amparo? Derechos humanos. Esa sería la respuesta en automático, ¿sí? Si yo preguntara, ¿qué es el juicio de amparo? Bueno, es un instrumento de derecho, es un instrumento jurídico que se encarga precisamente de proteger derechos humanos, ¿vale? A través del juicio de amparo, ¿sí? Yo como ciudadano, y esto es bien importante, el juicio de amparo se hizo para proteger a todos los mexicanos, ¿sí? Y entonces aquí empieza bien interesante el tema. Oiga, solo a los que vivimos en México. La propia Constitución establece que cualquier persona que esté en territorio mexicano se le deben de respetar, garantizar los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Entonces, hay personas que transitan por nuestro país para irse a otro estado, ¿sí? Estados Unidos, etcétera. Entonces, en ese transitar de estas personas también tienen los mismos derechos, se les debe respetar los mismos derechos que a nosotros como nacionales nacidos y que radicamos en este país. El juicio de amparo, ¿sí? Como una introducción a estos antecedentes que le dieron origen, pues precisamente tiene que ver con el actuar de las autoridades, ¿sí? Nosotros debemos tener muy claro que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, ¿sí? Y recuerden que tenemos tres autoridades, se divide el poder en tres autoridades, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, todas estas autoridades, o sea, diputados, senadores, el presidente de la República, el gobernador, el presidente municipal, ¿sí? Los diputados, ¿sí? Tienen la obligación, ¿sí? Tienen la obligación, los jueces y magistrados como autoridades jurisdiccionales, de que todos sus actos, o sea, todo lo que ellos realizan, emitir leyes, ejecutar esas leyes, ¿sí? Dictar sentencias, todas estas actuaciones deben siempre y en todo momento cumplir con dos premisas fundamentales, que es la motivación y la fundamentación. Es decir, me tiene que decir por qué emitió ese acto y con fundamento en qué lo está emitiendo. Porque recuerden que las autoridades siempre deben de encuadrar su actuación dentro del marco legal. ¿Y cuál es el marco legal? El marco legal del sistema jurídico mexicano es la Constitución, los tratados internacionales, la jurisprudencia local, internacional y la doctrina. Es decir, si yo soy una autoridad, ¿sí? Debo de encuadrar siempre mi actuación dentro de este marco. Esto se llama Estado de Derecho. Respetar siempre y en todo momento la ley. No se puede
en determinado momento decir, pues voy a desconocer la ley, voy a desconocer la Constitución, voy a desconocer los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque entonces se volvería un determinado acto en esta naturaleza un acto arbitrario e ilegal. Porque puede ser que una autoridad pretenda en determinado momento decir, bueno, yo estoy dentro de la legalidad. Yo soy un policía, porto un arma de fuego con licencia para portarla y disparé en el ejercicio de mis obligaciones. Y entonces aparentemente resultaría un acto legal, porque en efecto un policía puede portar armas y tiene la obligación de prevenir el delito. Pero entonces vean cómo un acto que puede tornarse legal, ¿sí? Puede cambiar radicalmente a un acto arbitrario. Ejemplo, si su actuación no se centra, no se rige dentro de los principios de proporcionalidad y uso racional de la fuerza, es decir, una persona que estaba cometiendo un robo, imagínense una persona en la calle que arrebata un bolso a una persona y comienza a correr. El policía, en lugar de perseguirlo, someterlo, recuperar el bolso y ponerlo a disposición, en lugar de hacer eso, agarra su arma de cargo y le dispara. Dices, ¿puedes portar un arma? Sí. ¿Eres un policía que debe prevenir el delito? Sí. Pero ese acto que resultó de alguna manera legal inicialmente, se tornó ilegal y arbitrario cuando usó su arma desproporcional e irracionalmente, porque no tenía por qué disparar, ¿sí? Eso se volvió un acto totalmente desproporcional. En ese sentido, nosotros estoy poniendo ejemplos bastante básicos para que ustedes lo piensen, lo visualicen de esa manera, se entienda, pero así como estoy hablando de un policía, estoy hablando de una orden de aprehensión, en el mismo sentido actúa un gobernador, un presidente de la república, un diputado, un senador, un juez, un magistrado, un ministro, ¿sí? Mi punto a donde yo los quiero llevar con los ejemplos es a que se entienda que cualquiera de estos, cualquier autoridad en estos ámbitos de competencia deberán de sujetarse en ese mismo sentido bajo una actuación totalmente legal, totalmente dentro de los parámetros legales. Ahora, cuando nosotros encontramos, ¿sí?, o nos percatamos de una actuación de una autoridad que se torna ilegal, que se torna arbitraria, entonces nosotros tenemos la posibilidad, ¿sí?, de acudir al juicio de amparo. Y se preguntarán, oiga, profe, pero siempre o solamente nosotros podemos acudir al juicio de amparo. Y la respuesta es no. Hay principios que rigen al juicio de amparo. Y uno de estos principios es justamente que debemos nosotros sujetarnos al principio de definitividad. Es decir, piensen, por ejemplo, una persona que ustedes le brindaron la confianza, le rentaron su casa, parte de su casa. Esta persona, principio de definitividad, estoy explicando, esta persona no les paga las rentas. Y de repente dice, ¿sabes qué? Voy a dejar de pagarte la renta en la que tú de buena fe me permitiste ocupar una parte de tu casa, un inmueble, etc. Y entonces pasa un mes, pasa 2 meses, ustedes acuden, oye, necesito que me pagues la renta, necesito que pagues tus servicios, rentaste internet, ocupaste la luz, etcétera, ¿no? Y entonces aquí viene un tema que es justamente el principio de definitividad. Dices, no me puedo ir al juicio de amparo. El juicio de amparo está reservado para la protección de derechos humanos, ¿sí?, previamente agotar los recursos. Es decir, yo antes de acudir al juicio de amparo
para poder lograr que la persona que yo le renté un inmueble me pague, tendría que demandarlo en la vía civil, ante un juez civil. Y en esa demanda es petición, yo le voy a decir, señor juez, fíjese que esta persona tal día ingresó a la casa, yo le renté en esta cantidad, me pagó tal mes y tal mes, pero a partir de este día a la fecha no me ha pagado. Yo le voy a demostrar que esa renta existe, tengo 2 testigos, tengo un contrato de arrendamiento, etcétera, etcétera. ¿Cómo voy a probar que en efecto esta persona ingresó a el domicilio de forma como inquilino? Y el juez va a ordenar, ¿sí?, que se le emplace a esta persona. Emplazar es decirle, comunicarle, oye, fulano de tal te está demandando, y él dice, obviamente le mandarán copia, le correrán traslado, se llama, le dirá, dice que no le has pagado las rentas de 4 meses, ¿sí? Entonces, aquí está la demanda, tienes 15 días para contestarla. Esto va a depender a veces de cada código de cada estado, Estoy diciendo el término que normalmente ocupan los estados. Tendrás 15 días para contestar la demanda y aportar tus pruebas, ¿no? Entonces, la persona es emplazada, ¿sí?, y decide, ¿sabes qué? No voy a contestar la demanda, no me importa, no voy a pagar a un abogado, y yo voy a dejar eso que pase, por desconocimiento de la ley. Y recuerden que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidades. En ese sentido, la persona, al no contestar esta demanda, se irá en algo que conocemos como en rebeldía, ¿sí? Esta institución jurídica de rebeldía, pues justamente implica que pues perderás si el actor demostró, probó sus pretensiones. ¿Cuáles son sus pretensiones? Pues que le paguen las rentas. Si él probó que hay un contrato de arrendamiento y él probó que no le has pagado 4 meses, el juez dictará una sentencia, que esa sentencia dirá, se condena a la parte demandada a que pague los 4 meses de renta. Dice la persona, pues yo no tengo dinero. Ah, bueno, no se preocupen. En etapa de ejecución, nosotros podemos lograr, si él tiene algunos muebles dentro del domicilio, tiene cuentas en el banco, tiene alguna otra propiedad, nosotros podemos embargarle esas propiedades, esas posesiones, a efecto de que de ahí podamos cobrar esas rentas, ¿no? Aparte de pagar las rentas, se le condenará a desocupar, obviamente, si así lo pedimos, a desocupar el inmueble. Si dice, yo no me salgo, yo aquí me voy a quedar, el juez en etapa de ejecución puede ordenar el uso de la fuerza pública. Y entonces ya no irá solamente el actor, el actuario, a exigirle o a pedirle que desocupe el inmueble, sino irán la fuerza pública, normalmente mandan a policías, para pedirle en un primer momento que desocupe. Si decide no desocupar, estarán autorizados para romper chapas y poder desalojar del inmueble, ¿no? Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que esta instancia es una instancia civil, es un juez del orden civil que va a dirimir una controversia entre particulares, ¿sale? Entonces ahí no hay nada de juicio de amparo, ahí simplemente estamos llevando un juicio en contra de una persona, ¿vale? Cuando sí pudiéramos llegar a amparo, que esa sería la diferencia entre el amparo indirecto y el directo. Nosotros, por ejemplo, vamos a pensar que en el mismo ejemplo, para no comenzar a ser muy amplio en ese ejemplo, resulta que te debe 2 años de renta y resulta que sí contesta la demanda y él afirma que sí te ha pagado todos los meses y exhibe recibos de que él ha depositado adecuadamente, ¿no? Entonces alguien dice que sí le paga y el otro dice que no le paga, ¿no? Entonces hay una controversia entre 2 particulares, ahí quien mejor pruebe o quien pruebe plenamente sus pretensiones, pues el juez dictará esta sentencia. Y entonces ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Pues qué injusta la sentencia del juez que le dio valor probatorio a unos recibos de pago que fueron falsificados, ¿no? Entonces habrá una segunda instancia que se llama apelación,
y que conocerá el Tribunal Superior de Justicia. Serán 3 magistrados de esa sala civil quien resuelva o que revise lo que el juez de primera instancia hizo, ¿no? Entonces tenemos sentencia, apelación, ¿sí?, en una segunda instancia, por decirlo de alguna forma, y resulta que la sala de igual forma confirma la sentencia del juez. Entonces, como ya tienes, digamos, el ámbito ordinario o común, ¿sí?, perdido, lo único que te va a quedar a ti como actor para que te paguen tus rentas y puedan desalojar tu inmueble que injustamente lo está ocupando de forma gratis, tendrás el juicio de amparo. Y aquí se llama juicio de amparo directo, ¿sí? Es la última instancia que se tiene en nuestro país en el sistema jurídico mexicano para efecto de hacer valer tus derechos. ¿Y qué derechos humanos tú le dirás al Tribunal Colegiado de Circuito que se están violentando? Pues le dirás que se está violentando tu derecho humano al patrimonio. Se te está violentando tu derecho humano a ocupar un inmueble que es de tu propiedad, ¿sí? Es un derecho real porque lo puedes usar, lo puedes ocupar, lo puedes vender, lo puedes regalar, hacerle lo que tú quieras porque es tu inmueble, pero como está ocupado, pues no lo puedes hacer, ¿no? ¿Cuáles serán tus conceptos de violación? Pues justamente que el estándar probatorio concedido por el juez pues es ilegal, dado que fueron pruebas que indebidamente fueron admitidas, indebidamente fueron desahogadas, etc., ¿sí? Y entonces el tribunal colegiado dictará en determinado momento su sentencia. Ese sería amparo directo y es contra la última resolución sobre el juicio. Cuando nosotros tenemos amparos indirectos, como por ejemplo cuando no hay juicio de nada, como las órdenes de aprehensión. No se puede contra todo porque hay algo en el amparo que conocemos como suspensión del acto reclamado, ¿sí? La suspensión del acto reclamado no es otra cosa que pedirle al juez, decirle, señor juez, necesito que detengas el acto de la autoridad, ¿sí?, hasta en tanto tú puedes revisar el expediente. Entonces, por ejemplo, en amparo indirecto contra órdenes de aprehensión sería, señor juez de distrito, en este caso las instancias son de jueces de distrito, señor juez, necesito que tú suspendas la orden de aprehensión hasta en tanto tú revisas si verdaderamente esa orden de aprehensión está motivada, está fundamentada y está acorde con estos parámetros legales que les he manejado, ¿no? Entonces digamos que son procedimientos fuera de juicio como tal, ¿vale? Entonces vean cómo el juicio de amparo no procede contra todo, no es la única instancia, hay otras instancias que previamente, bajo este principio de definitividad, debemos agotar para poder hacerlo, ¿no? Hay otros principios como justamente a petición de parte, ¿no? Entonces, si yo quiero la protección de mis derechos humanos, pues tengo que ir yo, tengo que firmar la demanda de amparo yo, ¿sí? Digo, va a haber casos como por ejemplo cuando las personas están privadas de su libertad, están incomunicadas, se presume una serie de actos violatorios de sus derechos humanos, pues va a decir, oye, yo no puedo firmar porque justamente no me permiten comunicarme con un abogado, ¿no? Entonces ya cualquier familiar podrá firmarlo o presentarlo de propia voz ante el juzgado a su nombre, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues tiene esa obligación, ¿no? El amparo no es, pues digamos, el instrumento para proteger, pues caprichos, ¿no? Es un amparo, un instrumento jurídico que se tiene para proteger derechos humanos y se tiene que probar que la autoridad pues los está violando o está intentando violar esos derechos humanos, ¿no? Aquí el conocer, ¿sí?, el juicio de amparo, el conocer pues los derechos humanos es bien importante, ¿no? Creo que es una parte fundamental que nosotros tengamos claro, ¿sí?, pues estos derechos humanos, ¿no? Para ello, pues yo los invito a que pues lean al menos los primeros 29 artículos de nuestra Constitución. Ahí encontrarán justamente los derechos humanos que tenemos como mexicanos. Yo los invitaría a leer
¿sí? Al menos los primeros 28 artículos, ¿sí? De la Convención Americana de Derechos Humanos. Repito, Convención Americana de Derechos Humanos. Este instrumento internacional, digamos que es el básico a nivel internacional, que es obligatorio para las autoridades en México, para que nosotros veamos que tenemos el derecho humano a la educación, al trabajo, tenemos el derecho humano al debido proceso, a la libertad personal, a la vida, a votar y ser votados, o sea, derechos políticos, a la honra y dignidad, a la libertad de expresión, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces es importante primero conocer mis derechos humanos para que cuando yo los sienta vulnerados, pues pueda yo acudir justamente al juicio de amparo para efectos de que se proteja, ¿no? Hay reglas muy específicas, ¿sí? Eh, por ejemplo, si yo no he agotado los recursos, o sea, no he agotado la definitividad, pues la autoridad federal me dirá, oye, no, o sea, no puedo conocer de tu caso porque tienes todavía instancias que promover. Eh, hay algo bien importante que les decía, pues que justamente vaya el quejoso, el directo quejoso, el que está resintiendo la violación a su derecho humano, ¿no? Porque aún tratándose de amparos colectivos, o sea, piensen que la violación a derechos humanos es de una comunidad indígena, pues resulta que está la comunidad indígena y el Estado ordenó que se abra una carretera ahí, ¿no? Entonces dicen todos los de esa comunidad indígena, oye, pues es que nos estás afectando. Nosotros tenemos no solo la autodeterminación, sino tenemos un apego con nuestras tierras, porque aquí vivieron nuestros ancestros, aquí están enterrados nuestros ancestros, aquí están los lugares sagrados para nosotros donde tenemos esa conexión con lo que creemos, ¿no? Entonces no puede aquí crearse para una carretera que pueda en determinado momento destruir nuestro entorno, ¿no? Entonces esta comunidad indígena tendrá la obligación en un amparo colectivo, es decir, todos los de la comunidad indígena, firmar ese amparo, porque muchas veces se hizo que pues solo iba uno y decía yo represento a toda la comunidad, ¿no? Entonces el juez decía, bueno, a mí no me consta que la comunidad te haya delegado esta potestad para representarlos, ¿no? Sí se puede, obviamente, pero bueno, ya es un trámite legal, adicional, que pues eh, no es nada práctico para las comunidades indígenas, ¿no? Digo, si se llegase a hacer, pues un notario hará un poder legal donde diga la comunidad indígena, nosotros le cedemos esta representatividad a esta persona, ¿no? Adelante, se puede hacer, pero estamos en este contexto proindígena, ¿no? O sea, donde tenemos que ser pro persona. Este principio por persona está en el 1 de nuestra Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos y dice pues que hay que darle lo más favorable a la persona humana, ¿no? En interpretación y aplicación. En ese sentido, pues bueno, siempre se recomienda pues que todos aquellos que se sientan vulnerados sus derechos humanos acudan al juicio de amparo porque el amparo no tiene efectos generales, es decir, vamos a suponer que se demuestra que se están violentando esos derechos humanos, pues vendrá un sistema de reparaciones. Este sistema de reparaciones, pues justamente reparará a las personas, ¿sí?, que acudieron al juicio de amparo. No puede decir repara a toda la comunidad indígena cuando yo no sé ni me consta quiénes son y si realmente viven ahí, ¿no? Entonces, para esos efectos. En ese sentido, insisto, y con esto concluyo esta primera parte, el juicio de amparo hoy día en nuestro sistema jurídico mexicano es por excelencia el instrumento jurídico que sirve para proteger al ciudadano de violaciones a derechos humanos de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias.